Me da mucho gusto que nos acompañes esta mañana. Si estás en Lumina por primera vez, mi nombre es Pablo Di Gilio, soy el pastor en esta iglesia. Estamos muy contentos de que nos acompañes y también poder compartir juntos, no solamente un tiempo en adoración, sino también un tiempo estudiando la palabra de Dios, que es lo más importante que podemos hacer. No solamente declarar y cantarle a Dios todo lo que nosotros sentimos y conocemos acerca de Él, sino también escuchar de parte de Él la instrucción que Él tiene para nosotros en esta mañana o en este mediodía. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 3. Si tienes una Biblia, puedes abrirla, puedes encenderla, o los versículos van a aparecer atrás en la pantalla. Y vamos a estar continuando con nuestra serie que estamos estudiando todo el Evangelio de Lucas. Y en este Evangelio comenzamos viendo el anunciamiento de Juan, que también es conocido como Juan el Bautista, como él tenía el trabajo, la función de poder estar anunciando y preparando el camino para Jesús. Y la razón por la cual estamos estudiando esta serie, no sé si has visto el arte de nuestra serie, es porque vivimos en un mundo que está de cabeza. Vivimos en un mundo donde los valores, donde nuestra sociedad, donde la cultura, donde todo está de cabeza. Y no es ahora. Desde hace miles de años que el mundo está de cabeza. Y la realidad es que Jesucristo, predicando el reino de Dios en la tierra, Él vino a poner orden. Él vino a traer orden a este mundo. Y es hermoso saber que el reino de Dios, cuando Jesucristo lo anunció, Juan anunciaba: el reino de Dios ha llegado. Pero Jesucristo, cuando Él anuncia el reino, Él dice: el reino de Dios está entre vosotros. Y es hermoso saber que Cristo no vino para dejar las cosas como estaban. Él vino a hacer todas las cosas nuevas, dice la palabra de Dios. Y Él vino a poner orden. Recién decía Bay, mete la mano Dios en nuestras vidas. Y yo creo que cada vez que Dios de repente abre nuestros corazones y dice: otra vez Pablo, está todo desordenado. Pero qué hermoso saber que su gracia y su misericordia siempre van a traer orden a nuestras vidas. Y es lo que queremos en esta mañana a través de la palabra de Dios, que Dios traiga orden a cada uno de nuestros corazones. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 3 bajo esta premisa, bajo esta idea central. El verdadero arrepentimiento trae frutos que provienen del corazón, pero se manifiestan en la acción. Lo voy a repetir. El verdadero arrepentimiento trae frutos que provienen del corazón, pero se manifiestan en la acción. Y hay una realidad: un árbol de naranjas no puede dar ciruelos. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también cosechará. Y esta mañana vamos a estar dándonos cuenta cómo se aplica este principio acerca de un verdadero arrepentimiento. Tiene que demostrarse, tiene que dar frutos, y frutos de acuerdo a la fe y al arrepentimiento que ha habido en ese corazón. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 3 versículos 1 al 20, y vamos a ver a Juan predicando un mensaje no muy popular, pero vamos a ver también cómo responde la gente a este mensaje. Y creo que cada uno de nosotros al mismo tiempo tenemos que ser confrontados con este mismo mensaje y a ver cómo respondemos. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sus sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, enrósquense. No.
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Está con todo, Juan. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene. El que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Buenas noticias. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Qué silencio. Juan no andaba con vueltas. Juan no andaba con juegos. Juan tenía una oportunidad y tenía un llamado de parte de Dios de predicar el arrepentimiento, de anunciar que el reino de Dios estaba cerca. Juan aproximadamente tenía 30 años en este momento. Recuerden que Juan era mayor que Jesús unos 9 años, entonces Juan tal vez ya andaba llegando casi a los 31, porque próximamente el siguiente pasaje encontramos a Jesús llegando con Juan para ser bautizado. Pero dice la palabra de Dios que Juan estaba en el desierto, y es desde el desierto de donde Dios lo llama para poder traer un mensaje al pueblo de Israel. Ahora, tenemos que entender que para que Juan tuviera que traer este mensaje, y así de fuerte, así de directo, tenemos que entender el contexto y la situación que se estaba dando en ese momento en Israel. Dice la palabra de Dios que quienes estaban reinando en ese momento, o quienes estaban gobernando en ese momento, dice que estaban en el año 15 del imperio de Tiberio César. Este no es el mismo César que vio nacer a Jesús, o que escuchó acerca de Jesús, o que hablábamos, ¿se acuerdan al comienzo del Evangelio de Lucas? Y dice que siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Ahora, esta era una pandilla terrible de gobernadores que se estaban aprovechando del pueblo. Estaban haciendo lo que ellos querían. Mataban gente, hacían limpieza, y después se aprovechaban de las personas con impuestos y más impuestos, con tal de oprimir al pueblo de Israel. Tanto que en un momento fueron llamados algunos de ellos a Roma a rendir cuentas, y fueron removidos de sus responsabilidades por estar gobernando mal. Pero el problema no solamente era un problema político en ese momento, sino que también había un problema espiritual. Continúa diciendo el pasaje que en ese momento, dice, siendo sumos sacerdotes, en el versículo 2, Anás y Caifás. ¿Cuántos sumos sacerdotes debía haber? 1, pero en ese momento habían 2. No sé en qué momento creyeron conveniente mejor dividirse las responsabilidades y que haya 2 sumos sacerdotes
y creer que ellos sabían mejor que Dios, y de esa forma poder dividirse las responsabilidades en lugar de que uno estuviese ministrando delante de Dios. Habían dos sumos sacerdotes. Había un problema político, había un problema religioso o espiritual, porque aquellos que se supone que deberían de estar sometidos a la ley de Dios, obedeciendo la ley de Dios, poniendo en práctica la ley de Dios, estaban haciendo lo que ellos querían. Pero la raíz de todo este problema, más allá de ser un problema de política o un problema de religión, es un problema del corazón. Es el problema del pecado. Porque la realidad es que estas personas se habían acostumbrado a hacer lo que querían sin que nadie les pusiera orden. Y entonces, en medio de un mundo que estaba de cabeza, que sigue de cabeza, viene Juan a predicar el reino de Dios. Y viene Juan a decir: es necesario que se arrepientan. Dios lo llama del desierto, y no es los líderes religiosos quienes lo llaman a Juan y le dicen: Juan, estamos en problemas, necesitamos ayuda, ven a ayudarnos, ven a predicar acerca del arrepentimiento, ven porque la verdad no sabemos ya cómo decirle al pueblo. No, todos estaban como si nada, seguían en sus vidas, y de repente llega Juan a abrirle los ojos, anunciando a Jesucristo, aquel que iba a venir, y comienza con una predicación anunciando y diciéndoles que debían arrepentirse porque venía el juicio de Dios. Y les decía: ¿quién les dijo que se pueden esconder de Dios? ¿Quién les dijo que pueden huir de la ira de Dios? Los líderes religiosos que les están oprimiendo y que les están haciendo cumplir las reglas y la ley. De la ira de Dios nadie puede esconderse. Lo único que puede librarlos de la ira de Dios es que se arrepientan de sus pecados. Y es increíble ver cómo Juan trae este mensaje, porque si vemos el momento de Israel, era un tiempo de corrupción, pero cuando vemos el momento de Juan en este pasaje, vemos a Juan entendiendo quién lo llamó. ¿Quién lo estaba llamando? Dios mismo. Dice: vino palabra de Dios a Juan. Así como los profetas, vino palabra de Dios a Juan para que Juan saliera del desierto, de ese lugar de donde él estaba seguramente en una relación con Dios, a volver a Israel para poder predicar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas, en que aún en medio de nuestro pecado, aún en medio del pecado de Israel, aún en medio de su rebelión, aún en medio de todo lo que ellos estaban haciendo, y como para ellos ya era algo normal, Cristo estaba dispuesto, Dios estaba dispuesto a perdonar sus pecados. Cinco años antes, Juan tendría que haber aplicado para poder ser sacerdote que oficiara después de los 30 años en la presencia de Dios en el templo. Sin embargo, Dios estaba reservando a Juan con otro propósito. No para ser un sumo sacerdote, sino para presentar a aquel que iba a ser el sumo sacerdote por excelencia. Sino para anunciar a aquel que iba a venir a ser el sumo sacerdote, que se iba a someter a toda la ley de Dios, para entonces ejercer su sacerdocio delante del Padre Celestial, para traer en nosotros reconciliación con Dios. Y Juan, si vemos en el pasaje que estamos leyendo en el versículo 3, dice: él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y vemos ahí tres elementos: bautismo, arrepentimiento y perdón de pecados. El bautismo que Juan estaba promoviendo no era un bautismo que traía perdón de pecados, sino era un bautismo a través del cual las personas estaban dando testimonio de que se habían arrepentido de sus pecados, y por lo tanto se estaban comprometiendo con los testigos a vivir una vida completamente diferente, en obediencia a Dios. Pero para que eso sea posible, dice que él estaba predicando el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es volverse de para volverse a. Volverse de un estilo de vida pecaminoso para volverse a obedecer a Dios.
Implica cambiar de dirección. Viene de una palabra que en el original es metanoia, que tiene que ver con una transformación. Tiene que ver, yo iba en esta dirección hacia el mal, pero voy a cambiar mi dirección ahora en obediencia a Cristo, en obediencia a Dios. Y Juan estaba llamando a estas personas a volverse del pecado hacia la luz, volverse de la rebelión hacia la obediencia, volverse de un camino de maldad hacia un camino de rectitud para gloria de Dios. Por eso el versículo 4, el escritor de este evangelio, Lucas, cita Isaías capítulo 40 a partir del versículo 3, porque dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y esta voz que clama en el desierto y prepara el camino del Señor, hablando y profetizando acerca de Juan el Bautista, predica lo siguiente: enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y es increíble ver cómo en este pasaje podemos encontrar el propósito del evangelio. Lo que comienza diciendo acá es, este mensaje de arrepentimiento comienza diciendo: enderezad sus sendas. Dios no viene a encontrarse contigo para caminar contigo en tus caminos torcidos. Dios viene a caminar contigo enderezando tus sendas para que camines en su rectitud y en su justicia. A veces pensamos que es que Dios viene conmigo. Dios viene contigo, sí, pero Dios lo que quiere es enderezar tus caminos. Él no quiere que sigas caminando en un camino de perdición. Él quiere que camines en un camino de vida eterna. Ese es el evangelio. El evangelio viene a enderezar nuestras sendas, pero después dice, y fíjate, versículo 5 habla acerca de dos tipos de personas. Dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Aquellos que reconocen su necesidad de Cristo y reconocen el vacío a causa del pecado, dice la palabra de Dios de que esas personas serán rellenadas. Pero aquellos que se han ensoberbecido a causa de su mismo pecado, la palabra de Dios también dice que serán humilladas. Porque para unos el mensaje de la cruz es para salvación, pero para algunos es para perdición y condenación. Y los caminos torcidos serán enderezados. ¿No te da esperanza saber de que Dios no te va a dejar en tus caminos torcidos, sino que Él busca enderezar tus sendas? Porque los caminos torcidos nunca nos han llevado a ningún lugar bueno. Pero en el camino de rectitud, dice la palabra de Dios, hay vida, hay esperanza. Entonces este es el mensaje que proclama Juan. Es el mensaje que había sido profetizado. ¿Para qué? Dice el versículo: los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Porque en medio de la asperidad y los dolores y las circunstancias que nosotros llegamos a vivir, Dios, por su gracia y su misericordia, dice que Él hace caminos donde no los hay. Y donde parecía que todas las situaciones y circunstancias estaban en nuestra contra, Jesucristo dice que hace todas las cosas para que ayuden a nuestro bien. Él allana nuestro camino y Él hace camino y senda para cada una de nuestras vidas. ¿Y todo para qué? Versículo 6: y verá, ¿qué cosa? Toda carne la salvación de Dios. ¿Todo esto para qué? Para que solamente uno se lleve la gloria, y ese es nuestro Dios. Por eso la salvación es por fe y no es por obras, porque si fuera por obras, ¿quién nos gloriaríamos? Todos nosotros. Yo logré la salvación, yo merezco la salvación, yo soy buena persona. Y Dios dice: no. Todo eso que tú has hecho, chido por ti, pero no es suficiente. No es suficiente. Por eso Cristo Jesús murió en la cruz, para que por la obra perfecta de Cristo Jesús podamos encontrar salvación. Entonces Juan llega así con los tachones de frente, así diciendo: a ver, vamos a poner las cosas bien en claro. No quieran seguir a Dios a su manera. Si quieren seguir a Dios, arrepiéntanse de sus pecados y prepárense a que Dios enderece sus caminos. Bautícense, arrepiéntanse,
Bautícense, den testimonio. ¿Por qué? Porque este bautismo del cual estaba hablando Juan, este arrepentimiento del cual estaba hablando Juan, era mucho más que solamente de palabras para afuera. Era mucho más que un remordimiento y una emoción de culpa. Implicaba cambiar su mente, implicaba cambiar sus acciones, implicaba cambiar su conducta. Y Juan les comienza a decir aquí: bautícense para salvación. ¿Por qué? Porque él estaba no solamente diciéndoles profesen fe en Dios, sino que estén dispuestos a hacer una promesa delante de los hombres, que las personas realmente puedan saber que ustedes han decidido arrepentirse de sus pecados, para que esas personas también les demanden cuentas. ¿No es por eso que somos iglesia? No para estar mirando la paja en el ojo de nuestro hermano. Pero cuando vemos la paja en el ojo de un hermano y nos damos cuenta la tremenda viga que tenemos en el nuestro, decimos: nos necesitamos unos a otros, vamos a caminar juntos en obediencia a Cristo. Entonces Juan estaba llamándolos a esto, a este arrepentimiento. Y es el mismo arrepentimiento que encontramos en todo el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17, predica de parte de Dios: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ezequiel 18:30, Ezequiel de nuevo le predica y profetiza al pueblo de Israel y les dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Yo te voy a juzgar por dónde has andado. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, arrepiéntanse, y no os será la iniquidad causa de ruina. Porque no esperes sembrar maldad y cosechar bondad. Hace un par de semanas atrás escuchamos de una tragedia horrible, lo que sucedió en Torreón. Un niño entra a la escuela, mata a su maestra, se mata a él, le dispara a 6 compañeros. Se destapa a la olla y aparece de que en realidad el papá, el abuelo, los que no tenían tiempo para cuidarlo y por eso lo cuidaba la abuela, en realidad estaban metidos en el narcotráfico. No es karma, es la ley de la siembra y la cosecha. Porque la maldad siempre va a traer ruina, dice la palabra de Dios. Por eso los profetas y Juan en este momento estaban anunciando y estaban diciendo: arrepiéntanse de sus pecados. Porque si bien el pecado te puede prometer placer momentáneo, pero la consecuencia del pecado, la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Es muerte. Entonces Juan predica este mensaje, los llama al arrepentimiento, los llama al bautismo por fe, les dice: apártense del pecado, vuélvanse a Dios para que encuentren misericordia. Y entonces viene la respuesta de las personas, porque en el versículo 9 Juan les dice: ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Porque hay algunos árboles que dan fruto de arrepentimiento y por su fruto de arrepentimiento dan gloria a Cristo nuestro Salvador. Pero hay algunos árboles que no dan fruto de arrepentimiento y su fe no estaba puesta en Cristo Jesús para su salvación. Y ellos van a dar gloria a Dios a causa de la justicia de Dios que se va a aplicar a sus vidas. Ahora, yo quiero dar gloria a Dios por la gracia de Dios en mi vida. Pero el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento que da fruto, y es un fruto que no solamente es emocional, sino es un fruto en acciones. Por eso dice aquí el versículo 10 que cuando la gente escuchó este mensaje, y es interesante, versículos 10, 11, 12 y 13 nos va a hablar acerca de 3 tipos de personas. En el versículo 10 dice que la gente le preguntaba, la gente en común le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?
Juan, ¿qué hacemos? Hemos creído, creemos en Dios, queremos obedecer a Dios, sabemos que nos hemos apartado de Dios. Ahora, ¿qué hacemos? Y creo que esa es la respuesta de todo creyente cuando recién entiende el evangelio y dice: Pablo, ¿ahora qué hago? Ya creí en Cristo, ¿ahora qué hago? No, ¿qué es lo que se supone que los cristianos hacen? ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer? Y Juan agarra y dice, versículo 11, respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y Juan da un primer fruto de aquel que realmente se ha arrepentido. Y Jesús más adelante va a tener encuentros con personas que también en varias ocasiones le van a decir: Jesús, yo te sigo, por ti yo muero. Jesús, ¿qué más me falta? Yo sigo toda la ley. Y Jesús le dice a un joven rico: ¿por qué no vas y vendes todo lo que tienes y le das el dinero a los pobres? Y dice la palabra que este joven se fue triste, porque aquel que realmente ha entendido el evangelio y aquel que está arrepentido de sus pecados, aquel que ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios en su vida, es una persona que deja la avaricia y la cambia por generosidad. Y es una persona que deja de ver por sí mismo y comienza a ver por la necesidad de las demás personas. Y vemos este primer fruto de arrepentimiento, una persona que deja de acumular riquezas solamente para su propio deleite y entiende que todo lo que ha recibido y bendición de parte de Dios es para ser de bendición también a otros. Eso es evidencia y fruto del verdadero arrepentimiento. Ahora, estas eran personas comunes y corrientes, personas que habían salido al desierto, habían salido al Jordán a escuchar a este hombre que venía del desierto, y dice la Biblia que comía chapulines y miel silvestre. No era oaxaqueño, pero eso era su dieta cotidiana. Y dice que estaba ahí predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas. Y en medio de su predicación, dice aquí que las personas empiezan a responder. Y Juan les dice: ¿tienes 2 abrigos? Da uno. ¿Tienes que comer? Compártelo con alguien más. Y Jesús más adelante va a continuar ampliando este tema, y lo vamos a continuar estudiando más adelante. Pero es increíble entender que el reino de Dios no se maneja de la misma forma que el reino de los hombres. Porque lo que está diciendo aquí Juan es: si realmente has entendido el reino de Dios y si realmente has recibido las buenas noticias, vas a estar dispuesto a dar tu vida por alguien más. Vas a estar dispuesto a dar de lo que tienes para ser de bendición a alguien más. Y sin embargo, ¿qué tan avaros somos? ¿Qué tan codos somos? ¿Cómo nos cuesta cuando alguien se nos acerca a la ventana y nos toca el vidrio y nos pide una moneda? Cuando vemos un extranjero, un inmigrante que no tiene que comer y no tiene dónde dormir. Cuando vemos un niño pobre o una persona adulta pobre y que no tiene que comer y está vendiendo cosas en la calle, y muchas veces podemos llegar hasta mirarlo con desprecio y decir: no me molestes. Cuando Isaías, Ezequiel y aquí Juan el Bautista están diciendo: ¿realmente crees en el reino de Dios? ¿Qué tan dispuesto estás a entregar lo que tienes para que alguien más sea bendecido en nombre de Dios? Y va directo al corazón. Porque si nuestro corazón está en las riquezas, entonces nuestro corazón no puede agradar a Dios. Y después no solamente eso, sino que fíjate, versículo 12 dice que vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Ahora déjame decirte quiénes eran los publicanos. Eran los cobradores de impuestos. Era el SAT de esa época. Y ojo, no les dice: dejen de cobrar impuestos. Pobre de mi pueblo, pobre de mi gente, déjenles que hagan con su dinero lo que ellos quieren. No les dice: dejen de cobrar impuestos, sino que fíjate lo que les dice. Les dice: no exijáis más de lo que se los está ordenado. Entonces llegan personas arrepentidas, personas normales, y les dice: sean generosos, sean misericordiosos con las personas que están necesitadas.
Pero después llegan personas que a lo mejor tenían una cierta responsabilidad acerca de los impuestos y les dice: no sean tranzas, no cobren más de lo que tienen que cobrar, pero tampoco paguen menos de lo que tienen que pagar. Porque los frutos de arrepentimiento no solamente se ven en nuestras palabras, se ven en nuestras acciones. ¿Qué significa eso, Pablo? ¿Que yo no puedo comprar facturas? Eso mero. ¿Qué significa eso, Pablo? ¿Que si debo 2 años de tenencia ya no puedo ir con mi cuate que me consigue placas de Guerrero? Eso mero. ¿Qué significa eso, Pablo? Que cuando viene el oficial y me quiere hacer la multa, ¿no le puedo dar un incentivo para que considere su decisión? Eso mero. Porque la realidad es que el reino de Dios no es lo mismo que el reino de los hombres. Porque en esto vamos a dar a conocer que realmente estamos arrepentidos de nuestros pecados y que estamos dispuestos a vivir en cuanto al reino de Dios. Entonces Juan no se estaba con juegos, no se andaba con vueltas, y agarra y les dice: ¿sabes qué? Sé misericordioso, sé generoso, pero también dale al César lo que es del César. Tienes que estar dispuesto a ser honesto. Porque no puedes venir un domingo acá a alabar al Señor, pero después en la semana estás viendo cómo evades impuestos. Me parece que no has entendido el arrepentimiento. No has entendido la palabra de Dios. Está fuerte, pero es real. Es la realidad en la que vivimos. Y entonces es el mundo en el que vivimos, es el reino en el que vivimos. Pero el reino de Dios es otro rollo. Y Juan continúa diciéndole, fíjate, se acerca a otro grupo de personas. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros? Qué increíble, porque no solamente se estaban convirtiendo judíos, sino que también se estaban convirtiendo aquí soldados romanos. A lo mejor soldados romanos que habían ido ahí porque los mandaron y les dijeron: oigan, vayan a ver qué onda con este que está predicando ahí junto al Jordán. No vaya a ser que sea otro de estos que están queriendo hacer un levantamiento en medio de los judíos. Llegan los soldados romanos ahí, escuchan la predicación de Juan y ya estaban ahí agarrando su túnica, listos para meterse al bautismo, y le preguntan: oye, Juan, ¿y nosotros cómo se ve nuestro arrepentimiento? Y entonces les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y Juan le habla a estos hombres trabajadores que seguían las órdenes de alguien más. Personas que la Biblia dice: Dios le ha dado la espada al rey para hacer justicia. Y Dios les habla, a través de Juan, Dios les habla acerca de la importancia de vivir en integridad. Porque si Dios les había dado la espada para hacer justicia, les dice aquí Juan: aguas, no anden extorsionando a nadie, no se estén aprovechando de su autoridad para que otras personas hagan lo que ustedes quieren. ¿Saben qué era lo que sucedía en esa época? Como yo, soldado romano, no quería cargar mi carga, de repente podía agarrar a cualquier persona de ahí del pueblo de Israel, cualquier judío, y podía decirle: oye, ¿sabes qué? Llévame mis maletas hasta tal lugar. Y por ley tenían que estar dispuestos a llevar la maleta 1 milla. ¿Se dan cuenta por qué Jesús dice que tienes que estar dispuesto a caminar la 2ª milla? Porque el reino de Dios no se trata solamente de cumplir lo que se espera de ti. Y aquí Juan les está diciendo: no aprovechen la autoridad, no aprovechen el poder para someter y subyugar a otras personas. Y creo que no solamente se aplica si eres soldado, se aplica si eres un obrero, un trabajador, si tienes un negocio, si tienes personas que son subordinados tuyos en tu negocio. Cuidado con utilizar la autoridad para tu propio beneficio, en lugar de utilizar la autoridad para poder liderar a otros hacia un bien común. Pero no solamente les dice eso, sino que después agarra y les dice en el versículo 14: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Porque claro, imagínate, muchos de ellos estaban en un lugar donde no les gustaba estar. A lo mejor todos que les gustaría estar cuidando el palacio de Roma, pero ¿quién quería estar cuidando Jerusalén? ¿Quién quería estar cuidando a Juan el Bautista predicando junto al río Jordán? Decía: no se quejen, no anden chismeando unos de otros o chismeando acerca de sus autoridades. Sométanse a sus autoridades.
son las mismas enseñanzas que después Jesús más adelante va a estar hablando acerca de la importancia de someternos a los amos, someternos a las autoridades, ser un buen empleado, ser un buen ciudadano. Porque el reino de Dios no es como el reino de los hombres. Y entonces Juan les dice: arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, den testimonio de su fe. Pero tu vida no puede ser la misma. Tu conducta no puede ser la misma. Tus acciones no pueden ser las mismas. No puedes pensar que lo normal está bien. Mismo Isaías dice: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Cuidado. Y después fíjate la última característica que vemos en este pasaje, y con esto terminamos. La última característica que vemos acerca de un fruto de arrepentimiento la vemos en el mismo Juan. En el versículo 15 dice que como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió a Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Este podría haber sido el momento de Juan, donde Juan dice: no inventes, ya tengo como 2,000 followers. O sea, puedo ser todo un influencer para mi propio beneficio. Y Juan agarra y en lugar de aprovechar esta oportunidad para sí mismo, aprovecha esta oportunidad para darle gloria al único que gloria merece. Y dice: viene uno que no solamente los va a bautizar en agua, sino que los va a bautizar en espíritu y fuego. Y está hablando acerca de esa obra del Espíritu Santo que hace nuestras vidas para poder traer salvación para nosotros, pero también para traer una transformación constante. Porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que cada año tenía que ofrecer sacrificios, cada año tenía que arrepentirse de sus pecados, cada año tenía que ir y bautizarse, ir y lavarse como una señal de arrepentimiento y de perdón de sus pecados. Pero lo que Juan les estaba diciendo: va a venir uno que los va a bautizar en el Espíritu Santo, y ese bautismo no va a ser temporal, va a ser permanente, porque Él es las arras de nuestra esperanza. Y después habla acerca del fuego. Ahora no es que de repente desciende fuego y nos consume y somos bautizados por fuego. Está hablando acerca de que aquel que discierne los corazones. Porque después fíjate lo que dice el pasaje. Agarra y dice: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en espíritu y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que en él cree. Todo aquel que en él cree recibe salvación. Pero todo aquel que rechaza el evangelio de Jesucristo, todo aquel que rechaza el mensaje del reino, todo aquel que se cree superior al reino de Dios, cuidado, porque dice la palabra de Dios que recibirá condenación. Ahora Él es el único que puede hacer ese juicio. Sin embargo, quiero exhortarte en esta mañana, en este mediodía, que puedas examinar tu corazón. Porque si realmente has creído en el evangelio, si realmente has creído en las buenas nuevas, tu vida no puede ser la misma. Tendríamos que estar entregando nuestra vida por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros que están en necesidad. Tendríamos que vivir vidas misericordiosas y generosas. Tendríamos que estar siendo honestos, porque a través aún de eso estamos dando testimonio a nuestras autoridades civiles de que tememos y amamos a Dios. Tendríamos que estar viviendo en integridad, porque en esa integridad nosotros podríamos no solamente estar diciendo que servimos a un Dios grande, sino que a través de nuestro servicio dentro de cualquiera que sea nuestra área laboral, estamos demostrando que no servimos al ojo, sino que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero al mismo tiempo tendríamos que estar dispuestos a ser humildes y reconocer, así como Juan el Bautista, de que ninguno de nosotros es digno. Sin embargo, Dios no solamente estuvo dispuesto a hacerse hombre, sino a hacerse obediente, y obediente hasta la muerte de cruz, para que ya no sea necesario estar ofreciendo sacrificios y estar haciendo cosas para la remisión de nuestros pecados, sino para que solamente por la fe en Él seamos salvos.
el versículo 18 dice que con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Versículo 19: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Sabes, a Herodes no le gustó lo que Juan predicaba, porque Herodes estaba en una relación de incesto con su propia hermana, que era la esposa de Felipe, aquel que estaba gobernando la región. ¿Sabes qué pensó Herodes neciamente? Que él podía encerrar la verdad del evangelio en la cárcel. Pero la realidad es esta: la verdad del evangelio, el evangelio de Jesucristo, alumbra en medio de las tinieblas, y no hay nada que nosotros podamos hacer o que podamos desear para detener el juicio de Dios si nosotros no creemos en el evangelio de Jesucristo. Por eso Juan les dice: arrepiéntanse. ¿Quién les dijo que pueden huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que se pueden librar de la justicia de Dios? Porque algunos podemos llegar a dar testimonio de la gracia de Dios en nuestras vidas, pero algunos van a ser testimonio de la justicia de Dios a causa de su incredulidad en la condenación eterna. Arrepiéntete, no esperes más. Y si te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo Jesús como tu Salvador personal, tienes que seguir creciendo en este conocimiento del evangelio, y tu vida no puede ser la misma. No puedes seguir actuando como el reino de las tinieblas. Tienes que actuar como el reino de los cielos. Y que nuestra vida realmente, así como dice la palabra de Dios en esa profecía de Isaías capítulo 40, es nuestra vida de a conocer a toda carne la salvación de Dios. Porque hay salvación en Cristo Jesús para todo aquel que cree, sea judío, sea griego, sea un ciudadano romano, sea uno de nosotros. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué vas a hacer con esa gracia?